El gobierno del Nuevo Nuevo León. Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Igualdad este sábado en Canal 28. Y hoy tenemos un tema muy importante porque quien dice igualdad dice tal vez leyes que la protejan. Pero aunque parezca increíble, este no era el caso hasta hace relativamente poco tiempo en nuestro país. Porque justo este 14 de noviembre estamos por conmemorar 50 años de la inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución mexicana. ¿Sí? Apenas 50 años en una Constitución que hace ya rato superó los 100 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Constituyente de 1917 esta idea no estaba presente. Y por eso no debemos preguntarnos de dónde vienen las problemáticas que enfrentamos hoy en día. Es una realidad que hasta hace muy poco tiempo no se nos reconocía como iguales a nivel de derechos por nuestra Carta Magna. Pero a últimas fechas hemos dado pasos agigantados. Ha habido avances muy importantes, en gran medida por la presión social, en gran medida también por lo que hemos visto que ocurre a nivel mundial, pero en México tomó una velocidad tan grande que se ha convertido en referente internacional. Sin embargo, en campos muy específicos, la igualdad entre mujeres y hombres todavía no es una realidad en distintos aspectos, porque todavía vivimos, por ejemplo, brechas salariales, todavía vivimos divergencias en la posibilidad que tienen de acceso en el campo laboral las mujeres con respecto a los hombres. Pero en materia política sí que se dieron avances, se pudo instalar a nivel constitucional la paridad entre mujeres y hombres, 50% de igualdad en todas las candidaturas, 50% en todos los gabinetes, 50% en todos los ayuntamientos y sin embargo todavía queda un tramo importante sobre el cual avanzar. Y para eso nos acompaña el día de hoy y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una mujer extraordinaria que además es una amiga a la que quiero muchísimo y que creo que parte de ese cariño y esa confianza vienen de las cosas que nos tocaron enfrentar, vivir juntas desde el órgano electoral. La ex consejera Rocío Rosiles, licenciada y maestra en Derecho y además que acaba de terminar su periodo como consejera del órgano electoral de Nuevo León, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado. Bienvenida, maestra Rocío Rosiles. Muchísimas gracias, Miriam. Es un honor para mí estar precisamente junto a esta gran mujer que es un gran referente en esta entidad respecto de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer en estas normas vigentes aún aquí hoy en la entidad. Y debo decirlo así, o sea, es como mi mentora, así como lo fue María Elena Chapa de ella, que sé que en donde esté está viéndola con mucho orgullo aquí al frente de este instituto y que creo que todas nos hemos entusiasmado mucho porque creo que se vienen muchas cosas que ella va a hacer y que parte de esta conmemoración de estos 50 años de ese reconocimiento de la igualdad en la Constitución también obligaba precisamente a crear instituciones y mecanismos en pro de la igualdad de resultados, es decir, de equidad. Y creo que en ello justamente nos tocó trabajar juntas a Miriam y a mí. Insisto, yo como integrándome a lo que ella ya había iniciado, un gran proyecto precisamente para concretar la paridad sustantiva aquí en el estado y que pues continuamos y fuimos dando pasos, como ella lo dijo, agigantados, porque la verdad es que si nos ponemos a pensar, hace 50 años, pues mi mamá no tenía ese derecho reconocido en la Constitución
y anteriormente pues no se diga las demás personas que estaban previas a ella. Entonces, en estos 50 años se ha avanzado, sí, falta mucho también en materia de equidad y creo que para ello están precisamente las instituciones, los mecanismos y se requiere de una pues ética profesional, de recursos, de mucho más por hacer. Y es por ello el entusiasmo, creo, que nos tiene hoy aquí en estos diálogos. Y pues hablemos de igualdad, Miriam, para ver qué más falta por hacer y qué se ha hecho. Claro, y yo creo que podemos empezar por ahí, por el qué es lo que se ha hecho ya y de dónde venía la problemática. Ya decíamos que apenas hasta 1974 se instaura a nivel constitucional esta igualdad entre mujeres y hombres, pero no podemos perder de vista que desde el constituyente ya había una lucha feminista, ya había mujeres exigiendo que esa igualdad se materializara, por ejemplo, en nuestro derecho al sufragio, es decir, en nuestro derecho a votar y ser votadas. Y ni siquiera ese derecho se reconoció en 1917. Y a mí me llama mucho la atención el debate que se da en ese momento, porque un día están diciendo que el que haya algunas mujeres con un cierto nivel educativo que les permita participar en la toma de decisiones públicas, es decir, votar, no justifica el que a todas las mujeres se les reconociera esa calidad. Decían que a las mujeres todavía les faltaba mucho por desarrollar para poder gozar de ese derecho, para poder reconocerles ese derecho. Al día siguiente, están diciendo exactamente lo contrario cuando se trata de los hombres, porque debatían justamente si debería haber o no sufragio universal. Y entonces decían, es que si no permitimos que la gente que no tiene educación, los hombres que no tienen educación, tengan derecho a votar, los estamos condenando a mantenerse siempre sin educación. Entonces vean cómo es un diferente rasero, una diferente forma de tratar a mujeres y hombres cuando se trataba de reconocernos el derecho al sufragio. Y así quedó resuelta el debate y se les concedió el derecho a votar solamente a los hombres. Es más, había un diputado que incluso levantó la mano y pidió que no solo dijera ciudadanos así con O, sino que se dijera que expresamente les estaba prohibido a las mujeres porque decía, corremos el peligro que se organicen. Y pues el peligro afortunadamente se materializó, nos organizamos y exigimos ese derecho que nos es reconocido en 1953 y en 1954 por primera vez participamos sufragando y ya nunca más soltamos esa oportunidad y las mujeres siempre participamos en igual o mayor medida como votantes, siempre participamos en mayor medida y eso tú lo conoces muy bien como funcionarias de casilla, ¿verdad? Totalmente. Son, en su mayoría son mujeres quienes están ahí a cargo de contar los votos de la ciudadanía. Sin embargo, lo que conocemos como el sufragio pasivo o el ser votadas, ese se tardó muchísimo más en llegar. ¿Por qué? Porque aunque se nos había reconocido el derecho, no había los mecanismos que permitieran que pudiéramos acceder a ese tipo de puestos, a esas candidaturas. ¿Cuáles crees, Rocío, que eran así como las barreras que más se utilizaban para que, aunque tuviéramos el derecho, no fuéramos candidatas? Bueno, lo escuchamos mucho, ¿no? Ahí en los argumentos incluso de las representaciones de los partidos políticos. Decían que no había mujeres preparadas, y lo cual era una como incongruencia precisamente, porque a raíz justamente de lo que estamos aquí conmemorando, de ese establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, de ahí, de ese precepto constitucional, se derivaron muchos otros en la normativa en la que se preveía precisamente para normas con las cuales se lograra alcanzar esta igualdad entre hombres y mujeres. Y alguna de ellas fue precisamente establecer la obligatoriedad de los partidos políticos a tener un presupuesto determinado o dirigido precisamente a la capacitación de las mujeres políticas, de las mujeres en política, de sus militantes. Entonces, este recurso se comprobaba, pero entonces decíamos, bueno, lo compruebas, es decir, le estás diciendo que si lo estás ejerciendo en la capacitación de las mujeres, tienes que tener entonces mujeres preparadas. Y es que, pues bueno, lo vemos hasta el día de hoy, creo que las barreras estructurales, sociales, las hay, persisten aún, y siempre han existido que creo que por ello se ha tenido que reglamentar, se ha tenido que hacer
o dar estos pasos de manera obligatoria, tal cual las acciones afirmativas que tuvimos o se tuvieron que implementar para precisamente lograr que se materializara esa igualdad, que esta igualdad fuera de resultados, ¿no? Y estos resultados hoy se ven precisamente pues en las normas de paridad. Pero ciertamente, volviendo al recuento que está haciendo Miriam, pues hubo mucha resistencia, hubo mucho argumento de que las mujeres no estaban preparadas para ejercer los cargos. Así como decían, no están preparadas para votar, se argumentaba que no estaban preparadas para ocupar un puesto es más, para siquiera postularse a un puesto de elección. ¿Y qué piensas de esta famosa frase que también se utilizaba mucho, que decían, el país no está preparado para que lo gobierne una mujer? ¿Será cierto? Pues ya lo vimos que no, ya vimos que no, y qué bueno, ¿no? Porque esta presidencia nos emociona, creo, a las mujeres, a todas en general. Es muy simbólica, sin lugar a dudas es muy simbólica, porque pues ya tú lo decías, ¿no? La democracia se va formando desde lo local, y desde lo local se había impulsado precisamente acciones afirmativas para que más mujeres accedieran a cargos públicos, a cargos de elección popular, a cargos de poder y de incidencia, y los habíamos visto en algunos aquí en gran medida, pero a nivel de la presidencia no lo habíamos tenido. El que hoy se tenga es bastante simbólico, porque entonces ya qué cargo queda por ocupar, ¿no? Ya cuál no es posible para las mujeres, ya ninguno. Pues ya ninguno, a la luz del ejemplo que tenemos de la presidencia. Sin embargo, los datos, si tú los conoces bien, nos reflejan otra cosa, y de eso vamos a estar hablando en un ratito más. Y también de otra frase muy popular, echa la ley, echa la trampa. ¿Es cierto? Regresamos. Continuamos. Y aquí estamos de regreso en Hablemos de Igualdad. Tenemos una invitada de lujo, la maestra Rocío Rosiles, ex consejera electoral del Estado de Nuevo León. Y platicábamos ahorita que pues ya tenemos una mujer en la presidencia de la República, y que entonces uno se preguntaría, bueno, entonces ya qué cargo queda por conquistar. Y sin embargo, aunque parezca increíble, todavía nos quedan algunos a los que no han logrado llegar las mujeres, por lo menos no en el número que tendrían que estar llegando. ¿Cuáles son estos cargos, Rocío? Pues precisamente las alcaldías municipales, Miriam, ese cargo por el que tanto se ha luchado, lo decimos aquí nosotras, en esta entidad, porque en algunas otras se ha alcanzado, sin lugar a dudas. Sin embargo, aquí en Nuevo León ha habido, pues, digamos que resistencias para llegar a ello. ¿Y por qué? Porque pues de 51 municipios tenemos ocupadas nada más 10 alcaldías a la fecha. Pero fíjate cómo fue pasando. Teníamos solo 4 alcaldías. Cuando recuerdo que llego a la Comisión Estatal Electoral, tú estabas hace 7 años. Uh-huh. Ya tú habías sido partícipe precisamente de las acciones afirmativas para esta... digamos, para lograr esta verticalidad, ¿no? En la paridad. Es correcto, porque en ese momento, perdón que te interrumpa, adelante, lo que enfrentábamos era cómo íbamos a materializar una palabrita que estaba ya, una palabrota, porque significó un gran avance, que estaba ya en la Constitución, que era paridad, y qué quería decir. Y entonces, bueno, nos concentramos en la parte que llamamos vertical, y cómo garantizamos, por ejemplo, que en todas las planillas de ayuntamientos, pues la mitad de las candidaturas fueran de mujeres, la mitad de hombres, pero no estábamos hablando todavía de esto a lo que tú refieres, que es la paridad horizontal, y que comienza a ser el tema o la asignatura pendiente al momento que tú llegas al órgano
electoral. Perdóname por este paréntesis, No, hombre, adelante. está bien, porque justamente es lo que nos ilustra, ¿no? A nivel vertical ya se había alcanzado pues un número igualitario en las regidurías, ya se había logrado esa participación de manera paritaria entre hombres y mujeres, en sindicaturas incluso, pero a nivel horizontal no se lograba concretar que incluso que se postulara a la mitad de las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, pues menos el que llegaran a su ocupación. Se vino trabajando en ello, recuerdo muy bien, y lo voy a decir así muy rápido ahorita, pues primero era establecer mitad, los partidos políticos tienen que postular o coaliciones tienen que postular a la mitad de sus candidaturas hombres y mitad mujeres. Sin embargo, pues ello no permitía alcanzar precisamente una mayor ocupación de las mujeres y seguíamos ahí, creo a que las con presidencias municipales, a las ¿verdad? presidencias municipales. Entonces sí. teníamos que ya las planillas en una primera fase, en un primer proceso electoral, pues ya venían en lo que llamamos cremallera, que Así venían es. intercaladas mujeres, hombres, mujeres y hombres. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento los partidos podían iniciar, es decir, la presidencia municipal, por el género que quisieran. Entonces, casualmente, siempre querían hombre. Entonces empezaban con un hombre y luego ya de ahí iban bajando hacia mujeres. Y luego empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo vamos a lograr más alcaldesas? Pues tenemos que verlo como un conjunto a todo el Estado. Y había muchas resistencias al respecto, ¿no? Claro, y fíjate, precisamente en esto que tú, que comentábamos hace un momento, en el que tú, o que dijimos que una de las resistencias era no hay mujeres preparadas, yo recuerdo muy bien, tú impulsaste este curso de Quiero ser candidata, que fue es un referente incluso ya a nivel nacional. Afortunadamente se replicó por otros institutos y electorales, incluso el nacional, y ello permitió también capacitar a más mujeres. ¿Por qué? Pues para que los partidos políticos no tuvieran esta resistencia a postular a más, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿y por qué no llegan estas mujeres? Ellos, o sea, primero, ¿por qué no las postulan? Pero además, después, tú te percataste que se postulaban, o las postulaban, perdónenme, las postulaban en los municipios en los que eventualmente ese partido político resultaba perdedor. Es decir, no era competitivo en lo electoral. Entonces, ahí, en esos municipios donde no se tenía esa competitividad electoral, postulaban a las mujeres para las alcaldías. No obstante, o sea, una vez que ya se capacitaron, incluso el Instituto Electoral las capacitó, se les dio, bueno, obtuvieron herramientas, entonces no obstante ello, bueno, los partidos políticos seguían postulándolas en aquellos municipios en los que no tenían esa rentabilidad electoral. Entonces, bueno, tenemos que volver a salir ahora con otra acción afirmativa, otra medida en la que ahora, ¿qué toca? Entonces, bueno, entrar ahora no solo a una paridad, a cuidar una paridad vertical y horizontal, sino transversal. Y es decir, entonces, ahora pedir a los partidos políticos o cuidar que ellos las postulen en municipios donde ellos tengan una competitividad electoral. Y es por ello que se establecieron bloques de competitividad, pero además subbloques poblacionales. ¿Por qué? Porque era también necesario que a las mujeres se les postulara de igual manera en los municipios del área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque son municipios con más recursos, con una mayor población, y se necesita precisamente que las mujeres lleguen a ocupar estos cargos en posiciones donde sean pues más visibles y que precisamente como lo dijimos ahorita, sea simbólico que una mujer llegue a ocupar cargos unipersonales para que ello motive a más mujeres a buscar estas posiciones de poder y lograr precisamente esa igualdad de resultados, esa equidad. Así es. Hay un concepto que tú acabas de utilizar que creo que es muy relevante para este tema y dijiste cargos unipersonales. Notamos que había una diferencia muy grande en cuánto estábamos avanzando en la paridad en los congresos, por ejemplo, en los que muy rápido llegamos al 50% de mujeres. Notamos cómo avanzamos muy rápido en los ayuntamientos. Ya decíamos ahorita, los partidos acataron el presentar 50% de candidaturas de mujeres y 50% de hombres. Y sin embargo, las gubernaturas, las presidencias municipales, se nos han ido quedando rezagadas. La explicación es la siguiente: visibilidad y presupuesto. Mientras en los congresos y en los ayuntamientos los hombres
perciben, los hombres que toman las decisiones en los partidos políticos, perciben que pueden mantener un cierto control porque lo hacen a través de los otros hombres presentes en el colegiado, en estos cargos unipersonales, no hay forma de mantener un control. La mujer que ocupa esos cargos, al igual que el hombre, pues goza de la plena potestad para tomar las decisiones. Y eso es el techo de cristal que tanto nos cuesta romper para que lleguen a esos cargos. Y los partidos pues fueron encontrando maniobras para que, a pesar de que instauráramos paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal, las mujeres no solo no lleguen, sino que hoy en día gobiernan menos personas de las que han llegado a gobernar en nuestro estado. ¿Por qué? Porque cuando una mujer gana en la zona metropolitana de Monterrey, que es donde se encuentra prácticamente el 90% de la población del estado, pues tiene una cantidad de habitantes en su municipio muchísimo más grande que si gobierna alguno de los municipios, ya sea del norte o del sur del estado, donde hay mucha menor población. Entonces nos mantenemos más o menos en la misma cifra de 10 alcaldesas, pero el número de habitantes gobernados por una presidenta municipal se ha ido contrayendo a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver que, a pesar de todos los esfuerzos, hay todavía enormes resistencias. Y qué bueno que haces notar esto, Miriam, porque efectivamente creo que con la paridad horizontal se avanzó precisamente a la ocupación de esas 10 alcaldías. Con la paridad transversal se avanzó a que se mantuvieran esas 10 alcaldías, y eso es muy importante y muy relevante porque ciertamente hubo alcaldesas en el área metropolitana. Viene una reforma electoral aquí en el estado en la que se dijo, lo dije en los foros, implicaba un retroceso. ¿Por qué? Porque significaba que quitaba una de estas medidas y acciones afirmativas que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León implementó, que era precisamente estos subbloques poblacionales que daban esa visibilidad y daban la posibilidad de que estas mujeres llegaran a ocupar esas alcaldías en el área metropolitana. Ahora no ocurrió, hubo únicamente bloques de competitividad que aún así tuvimos también que implementar una acción afirmativa para que estos dos bloques no nada más se dividieran entre alta y baja competitividad y mandaran a las mujeres solo a ese bloque de baja competitividad. Tuvimos que hacer ahí una especie de obligación para que hubiera una alternancia y cuidar precisamente ese aspecto. Pero bien lo dices, no alcanzamos esas alcaldías en el área metropolitana, entonces creo que aquí hay que señalarlo porque cuando se estudie los resultados de esta reforma, como bien se dijo, no se pueden implementar mayores acciones afirmativas a estas hasta una vez que se vean los resultados de la ley electoral en este proceso electoral. Pues creo que esto es algo significativo, ¿no? Tendría que analizarse que efectivamente falta esa transversalidad a ese subbloque poblacional, o incluso en otras entidades toman como referencia el presupuesto que se le asigna a los municipios, porque pues esto indica también precisamente cuáles son los municipios de relevancia para que entonces ahí se postulen a mujeres. Incluso tú recordarás muy bien una medida que yo propuse, a lo mejor al rato la podemos comentar, pero es necesario precisamente avanzar y tener muy en cuenta este retroceso, aunque no en número, como bien lo dijiste, sí en visibilidad. Esta medida que tú proponías era ciertamente de vanguardia y garantizaba, es así, la llegada del 50% de mujeres. Ahorita vamos a platicar de ella, y también que nos platiques cómo es que desde el órgano electoral se podían tomar ese tipo de decisiones, de dónde nos sustentábamos para darle una interpretación tan amplia a lo que estipula la legislación. Volvemos en un momento. En el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestra prioridad es empoderar para transformar. A través de nuestra área de autonomía y empoderamiento económico, facilitamos cursos y talleres productivos para que las mujeres adquieran nuevos conocimientos y con ello emprendan su propio negocio. Tenemos convenios con diversas instituciones educativas y dependencias con capacitadoras especializadas y preparadas para guiar a todas las mujeres en su proceso de autonomía económica. Todos nuestros cursos y talleres son gratuitos. Acércate a LIE Mujeres. Somos tu red de apoyo.
Regresamos. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Hablemos de Igualdad, donde estamos entrando ya en una charla muy apasionada respecto a qué medidas se han tomado y qué medidas deberíamos estar tomando para garantizar la verdadera paridad en cargos de elección popular. ¿Cómo logramos que las mujeres lleguen ahí donde no han llegado? Porque, aunque parezca increíble, si bien ya hay una mujer en la presidencia de la República, en Nuevo León apenas 10 mujeres están en alcaldías. Entonces, vamos a seguir platicando con la ex consejera Rocío Rosiles. Nos decía ella ahorita, antes del corte, que había hecho una propuesta en la mesa de las y los consejeros que pues es ciertamente vanguardista, pero sí que garantiza mitad de alcaldías para las mujeres. Cuéntanos, Rocío, ¿cuál es esa idea que has estado proponiendo? Bueno, yo en conjunto con mi equipo, recordarás a Néstor Morales y a Elizabeth Orozco, que pues diseñamos precisamente una propuesta para que las mujeres llegaran no solo a ser postuladas en un 50%, sino a ocupar el 50% de las alcaldías. ¿Y esto por qué, Miriam? Porque precisamente cuando se viene la paridad total, la paridad en todo, pero además ya como un principio constitucional y una obligatoriedad para las entidades, también al menos interpretamos nosotros que era una obligación también para las instituciones prever, cuidar que ello se concretara. Entonces la única manera que nosotros veíamos para que ello diera esos resultados tenía que trascender más allá de ese 50% de postulación. ¿Y cómo íbamos a lograr una real ocupación de esas alcaldías de las mujeres? Pues que determinados municipios, o que en determinados municipios todos los partidos y coaliciones postularan solamente a mujeres. Y como se sabe que sería esto muy difícil y muy complicado, como ya lo vimos que se fue, aunque ya lo vimos también que ya se concretó, digamos, para las gubernaturas, en las que posteriormente se les obligó a que en determinadas entidades se postulara solamente a mujeres, es lo que propusimos aquí en la entidad, que en determinados municipios se postulara únicamente a mujeres. ¿Y cómo iba a ser? Era muy difícil que se lograra ese consenso. Bueno, proponíamos un sorteo y sonaba tal vez así como muy descabellado y tampoco es vanguardista, porque los mecanismos de democracia desde antaño utilizaban el sorteo como un mecanismo democrático. Entonces, en realidad era algo viable, lo consideramos todavía viable, y tan se considera que algunos académicos lo están retomando, lo están incluso ahí plasmando en algunos de sus libros como precisamente una medida a que llegue a concretarse eso. Y yo sigo creyendo en eso. Ojalá las instituciones electorales, ahora de esta revisión de estos resultados, no quiero aquí decirlo, pero sí lo dije allá en privado, lo voy a decir aquí contigo y todo. Ojalá las instituciones se comprometan para poder implementar una acción afirmativa de este calado, ¿no? En la que solamente en determinados municipios, es decir, en la mitad de los municipios de Nuevo León, las fuerzas políticas postulen únicamente a mujeres, porque solo así vamos a ver que Nuevo León va a estar gobernado en la mitad de sus alcaldías por mujeres. Efectivamente, se ha venido discutiendo y pues cada vez están más de moda los sorteos para lograr este tipo de mediaciones. Pero tú has estado haciendo alusión en esta charla a un concepto que a lo mejor nuestro público no está tan familiarizado con él y convendría entrar un poquito a detalle. Hablas tú de acciones afirmativas y nos preguntaríamos, a ver, ¿es necesario acciones afirmativas? ¿Que no está ya en la ley la igualdad y la paridad? ¿Qué es una acción afirmativa y cómo se combina con lo que ya está en la legislación? Bueno, precisamente comentaba que la igualdad, para lograr una verdadera igualdad se necesitaban resultados, y para lograr una igualdad de resultados es necesario que haya una equidad, y para lograr esa equidad, es decir, son condiciones adversas o diferentes más bien,
para lograr precisamente que todos tengan las mismas, bueno, todos y todes tengamos las mismas oportunidades y posibilidades de acuerdo a las circunstancias personales, se necesita ir más allá de lo que la ley plasma como igualdad o ese derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque en la realidad vemos estas barreras estructurales, sociales, que precisamente imposibilitan concretar esa igualdad que está plasmada ahí, pues en derecho. Necesitamos que en los hechos se concrete realmente, y entonces es cuando salen necesarias estas acciones afirmativas. ¿Qué es esto? Pues es una especie de discriminación positiva, es decir, ¿qué hace falta para efectivamente romper esa barrera? Detectar primero cuál es la barrera que se está teniendo y entonces regular algo extra o muy especializado o específico que abone a lo que ya está en la norma o en la regla, para alcanzar precisamente el pleno derecho que está protegido en un principio constitucional. Entonces es ir más allá una vez que se han analizado los resultados, y estas acciones afirmativas hablamos de ellas porque, pues bueno, fue necesario establecer esa obligatoriedad para que los partidos políticos postularan a mujeres. ¿Por qué? Porque aunque estuviera indicado que la mujer podía ya ahora sí ser o tener reconocido el derecho al voto tanto pasivo como activo, pues lo cierto era que no las estaban postulando, ¿no? No estaban o que las mandaban a perder. O las mandaban a perder. Entonces, bueno, eso es lo que se analizó. Entonces, es necesario hacer estas acciones afirmativas donde ir con con un diagnóstico ya vemos que es necesario implementar, además de lo que ya está establecido en la ley. Y creo que estas acciones afirmativas han sido la base de muchas otras más normas, incluso la base de este principio constitucional de paridad en todo, que además ha permeado aparte a otros órganos, ¿no? No solo a cargos de elección popular, sino a organismos autónomos aún y pues a otras instituciones más. Entonces, pues la verdad es que creo que quienes estamos en la función pública, las mujeres que hemos estado aquí gracias a las otras mujeres que anteriormente lucharon para que muchas pudiéramos estar en esas posiciones, lo más congruente, ético y pues ahora sí que en agradecimiento a ellas, es seguir pugnando porque a las mujeres se les reconozcan estos derechos en plena igualdad y que tengan resultados reales. Claro que ahora toca seguir luchando contra las violencias que ello ha generado. Efectivamente, hay otros derroteros en el horizonte. Esto ha despertado efectivamente muchas violencias, a lo mejor algunas que no son tan evidentes, como por ejemplo el impedirles que ejerzan libremente sus cargos. Encuentran métodos para hacerlo, por ejemplo, no brindarles la información que necesitan para ejercer su cargo, no liberarles el presupuesto al que tienen derecho por el cargo que ejercen, no brindarles la infraestructura que normalmente acompaña ese cargo cuando es ocupado por un hombre, pero en el momento que llega una mujer, dicen las chilenas que es el poder inasible, porque parecería que justo cuando llegamos al cargo, el cargo ya no tiene el poder que solía tener y entonces está ahora en otra tesitura, en otro cargo, en otro puesto. Entonces parecería que nunca llegamos y aunque estemos ocupando los puestos, no estamos teniendo el poder que conllevan esos puestos. Ahorita vamos a estar platicando un poco más al respecto, pero me gustaría volver sobre algo que dijiste de cómo esas acciones afirmativas que se iban decidiendo en el marco de los organismos electorales, y no solo del de Nuevo León, sino de los organismos electorales de cada uno de los estados de la República, que iban encontrando formas muy innovadoras de lograr la paridad efectiva, es decir, que las mujeres pudieran llegar a ejercer más cargos de elección popular, iban luego dando ideas para nuevas normas para de alguna forma blindar y garantizar. Pero no hemos hablado aquí del rol que tuvieron los tribunales, como muchas veces parte de las decisiones que tomábamos venían armadas en función de sentencias que habían tomado ya sea en el Tribunal Estatal Electoral, en la sala regional, en la sala superior del Tribunal Electoral, muchas veces porque llegaba
llega hasta la última instancia y a partir de ahí nos íbamos nutriendo para las decisiones, aunque hubieran sido decisiones que se tomaran para otros estados de la República. No sé si te acuerdas de algunos ejemplos al respecto. Claro, no recuerdo así algún ejemplo, pero creo que siempre argumentamos y siempre mostrábamos o utilizábamos incluso en el fundamento de nuestros o de los acuerdos que se tomaban en la institución, precisamente estos precedentes o estos criterios jurisdiccionales que, como bien dices, ya para otras entidades se habían tomado. Y ello fue sumamente importante porque creo que es lo que le dio el peso precisamente a las decisiones que se tomaban en el seno del Consejo General. De otra manera, creo que sí hubiera sido muy complicado, sí, por no decirlo imposible, haber concretado o llevado esas acciones afirmativas a un acuerdo de obligatoriedad. Ciertamente creo que aquí viene precisamente lo que es, cuando nosotras como mujeres hablamos de redes, creo que también hay redes interinstitucionales. Y en ese sentido son muchas las administrativas con las jurisdiccionales en materia electoral, pero también están todas las administrativas, como es el Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Por qué? Y no me dejarás mentir, digo, más bien no, tú sabes muy bien precisamente el origen del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, del cual fuiste fundadora. Y ello fue relevante, muy relevante para precisamente atender esta violencia y creo que ser un poco esta fortaleza también para ir de la mano las instituciones junto con criterios del Tribunal Electoral para ir fortaleciendo estas decisiones tanto en la institución como en los acuerdos para las acciones afirmativas. Fíjate que es muy relevante esto que dices, el haber trabajado en conjunto diversas instituciones fue fundamental, sí, para la creación del observatorio, que en un primer momento por lo menos nos trajo data para entender lo que estaba pasando y normar nuestras decisiones, pero también para la creación de otro documento en el que trabajamos juntas, que fue el protocolo para la atención de la violencia política en razón de género. De eso estaremos hablando en un momento cuando regresemos. Regresamos. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Y sobre todo libres, entonces... Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de Mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Continuamos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Igualdad y continuamos nuestra conversación con la maestra Rocío Rosiles, ex consejera electoral. Rocío, tenemos todavía muchos retos enfrente. Hablábamos antes del corte de un documento que nos tocó construir juntas, pero también con representantes de otras instituciones en aquel momento, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía de Feminicidios, y dirán ustedes, ¿qué tienen que ver los feminicidios aquí? Pues por las candidaturas a veces hasta se llega a asesinar. Y entonces teníamos que atender en ese momento de la mejor manera posible lo que estaba pasando, porque las mujeres estaban logrando llegar a las candidaturas, pero luego renunciaban porque eran amenazadas por quienes eran sus contendientes dentro de su partido, por los de los otros partidos, o simplemente porque hay a quien todavía no le guste que las mujeres participemos en política.
Y de ahí surge la creación del protocolo para la atención de la violencia política hacia las mujeres en razón de género. ¿Quieres platicarnos un poquito sobre eso? Claro, y que más allá de ese protocolo, precisamente con motivo de ese protocolo, se genera un módulo de orientación en el que las instituciones que participan de este observatorio que tú fundaste hace tiempo, lo cual, que es como el Tribunal Estatal Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, se tiene este módulo de orientación. ¿Por qué? Para que funja como una primer ventana a las mujeres que sientan que están siendo violentadas, cualquier tipo de violencia. Y en ese módulo de orientación se les canaliza a las instituciones correspondientes para que acudan y presentan su denuncia. Es un módulo de orientación con una perspectiva de género, donde van a encontrar precisamente una sensibilidad, y es justo para evitar que las mujeres vayan de una instancia a otra de una manera solo burocrática, que a veces desincentiva la cultura de la violencia. Creo que es bien relevante, Miriam, darle todo este avance o seguimiento desde que se instauró ese protocolo, ahora ya los módulos de orientación, pero pues ¿qué falta? Que las instituciones, y aquí ya a lo mejor ya te voy a comprometer, al cabo tú siempre puedes ir a esa hacienda, siempre has sido una gran gestora de la implementación de muchos programas, has tenido una gran iniciativa para generar buenas prácticas, y entonces yo estoy confiada en que obtendrás los recursos para este instituto, y creo que generar muchas herramientas para preparar a las mujeres en la cultura de la violencia. En la cultura también creo que en el uso de las herramientas tecnológicas hoy tan necesarias y por las que lamentablemente a través de las cuales también se violenta mucho a las mujeres, pero por lo mismo es necesario, creo que, capacitarlas en el uso de las mismas, y que estas mismas herramientas tecnológicas sean para ellas una vía de denuncia que les facilite precisamente pues eso, llegar a las instituciones, porque de otra manera no se va a disminuir la violencia que padecen las mujeres con motivo de estar ocupando espacios que habían resultado o se habían considerado únicamente para los hombres. El estar quitando esos privilegios que tenían ellos, pues ha generado este tipo de violencias en muchos sentidos. Entonces creo que las instituciones, más allá de ese protocolo y de ese módulo de orientación, necesitan, creo, estar más activas en esta preparación. Claro, pues yo me siento particularmente responsable de que ese módulo de orientación funcione, porque era precisamente la vocación del protocolo, era que cualquier puerta que toque una mujer que esté siendo violentada sea ya el acceso a la solución a su problema, a la atención a la violencia que está viviendo, porque imagínense qué duro es estar pasando por una situación así y que la respuesta que recibas es, pero no es aquí, tendría que haber ido a otro lugar. Entonces es nuestra obligación como autoridades brindar inmediatamente la atención, canalizar sí a donde corresponda, pero que la puerta esté siempre abierta para que ninguna mujer se sienta desamparada, ni por violencia política en razón de género, ni por ningún otro tipo de violencia que desafortunadamente padecemos. Y esto me lleva a otro tema que me parece muy importante, que es ¿por qué empezar por la política? ¿Por qué era tan importante lograr la paridad? Pues porque, dice Amelia Valcárcel, una gran feminista española, la política es la puerta que te abre todas las demás puertas. Y aquí viene ahora el tema de la paridad sustantiva. Es decir, ¿cómo logramos que todas estas mujeres que están por fin accediendo a cargos de elección popular después de una lucha muy intensa, sean también abanderadas de la agenda de todas las otras mujeres que viven situaciones difíciles, no solo en el ámbito político, sino en todos los ámbitos de la vida, y serán ellas quienes diseñen las políticas públicas para que estas mujeres puedan acceder a una mejor situación, a una mejor condición. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cómo acompañamos, cómo acuerpamos a las mujeres que han llegado a los cargos políticos para que hagan realidad esta agenda femenina y esta agenda feminista? Justamente así. Creo que acompañándolas, acuerpándolas desde las instituciones.
es bien importante porque creo que en el ámbito de la sociedad civil han tenido ese acompañamiento, esas redes, ese fortalecimiento. Sin embargo, creo que es al momento de toparse en alguna institución donde ya se ejerce el poder, cuando a veces ahí se ha detenido un tanto este acompañamiento. Y qué importante, Miriam, que dices precisamente que estemos llegando mujeres, lo hablo así en general, yo ya no estoy ahí, pero que estemos llegando mujeres a esos espacios de incidencia y de poder, precisamente porque desde ahí, con una visión y una agenda feminista, se diseñan precisamente esas políticas públicas para llegar a una igualdad sustantiva, es decir, de resultados. Creo que el que lleguen mujeres a esos espacios y a esas posiciones permitirá un mejor diagnóstico de lo que hace falta y se podrán implementar vamos a decirlos también así, acciones afirmativas o políticas públicas que realmente beneficien a las mujeres para lograr esa tan anhelada equidad. Fíjate que lo dices muy bien porque estaba viendo esta mañana una entrevista con una alta ejecutiva de una empresa transnacional como es Nestlé y cómo ella, pues estando dentro de la empresa, se embaraza y entonces empieza a imaginar cómo va a ser el momento de dar a luz y su reincorporación a la empresa. Y es cuando se da cuenta que tiene 42 días previos al parto y 42 días posteriores y dice, pero ¿cómo voy a entregar una criatura de 42 días a la que todavía tengo que seguir alimentando y demás para reincorporarme plena, feliz, descansada y con todo lo que necesito para seguir tomando decisiones en la empresa? Y entonces ella va con el responsable de este tipo de prestaciones en la empresa y le dice, oye, te vengo a decir que esto está mal. Y le dice, ¿y a quién se le ocurrió? Y a mí me daban ganas de contestarle a esa alta ejecutiva de Nestlé, a tu diputado. Sí, son ellos quienes hicieron la legislación, pero ¿con cuál perspectiva de género? Ninguno de ellos había parido, ninguno de ellos había lactado y evidentemente les parecía que con 42 días una mujer tenía suficiente para reincorporarse tranquilamente a su vida laboral. Y estos son solo pequeños ejemplos de cuánto necesitamos la mirada de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, porque no podemos perder de vista que las mujeres somos la mitad de la población. Discriminarnos implica discriminar al 50%. Es la desigualdad más transversal que existe alrededor del mundo. Y en este tema de las mujeres que han logrado llegar, yo tengo una preocupación que te quiero compartir. Y es que las y los diputados, las y los senadores son iguales solo en el pleno, solo al momento de votar y levantar su mano. Sin embargo, hay muchos otros procesos previos a la llegada de una iniciativa de ley a ser votada, de una reforma cuando es votada. Y es todo el trabajo que se realiza en las comisiones. Y en las comisiones es muy importante lo que, por ejemplo, las personas que están presidiéndolas determinen, por ejemplo, de cuáles se llevan a discusión, en qué fechas, cómo se presentan. También en el momento de las sesiones, pues es súper importante la mesa directiva. En el momento de decidir los partidos políticos en qué sentido van en una votación, pues es muy importante la Junta de Coordinación Política, porque un solo diputado, una sola diputada no podría estar enterada perfectamente de todo lo que está pasando. Y para poder tener esa incidencia, necesitamos que lleguen a los cargos directivos, y ahí sí que no están llegando en condiciones de igualdad. Entonces, tal vez les estaremos exigiendo a nuestras diputadas, tal vez les estaremos exigiendo a nuestras senadoras resultados que no están en posibilidades de dar porque no se les ha permitido el pleno acceso al poder. Yo creo que ese sería un buen tema para que abordemos en un próximo programa, ¿no crees? Por supuesto que sí. Pues estamos llegando al final. Yo te tengo que agradecer, Rocío, el que hayas aceptado acompañarnos, invitarte a que muy próximamente estés de nueva cuenta con nosotros para seguir abordando los temas de carácter electoral y agradecerle, por supuesto, a TV Nuevo León y a Radio Nuevo León por este espacio, pero sobre todo a todos y todas ustedes por acompañarnos en estas reflexiones. Hablemos de igualdad.
Las y los esperamos el próximo sábado a la misma hora por Canal 28 y Radio Nuevo León.